hermanos, esto es verdad. Y estamos hablando de los montes por donde Dios pasó. Ya dijimos cuántos montes eran, 16 montes. Apenas estamos arrancando con el monte Moriah, así es que hoy vamos a ver si logramos hacer los 16. 3 de la mañana nos da. No, solo vamos a terminar el monte Moriah. Y dijimos también sobre el monte, para que en la parte del repaso, el monte Moriah es el monte de la provisión. Aparece en Génesis capítulo 22, en el verso del 1 al 14. Y básicamente está centrado sobre una frase: Jehová proveerá hijo. Jehová proveerá hijo. Es interesante, hermanos, el punto de comunión, cómo el Señor de verdad se encontró ahí en medio de Moriah, en medio de este monte. Como cuando Dios pasó por todos estos montes, siempre nos dejó un legado, siempre dejó una enseñanza, siempre dejó un principio. Y yo creo que en esta mañana tenemos que experimentar nosotros en el monte de la provisión. ¿Por qué se llama el monte de la provisión? Se llama el monte de la provisión por todo lo que aconteció. La semana pasada también estuvimos viendo con respecto a las grandes enseñanzas que este monte nos va a dejar. Número 1, antes de subir al monte, Abraham es probado. Una de las cosas que hablamos el domingo pasado es cómo Dios prueba a Abraham antes de subir al monte Moriah. Recuerdan, el monte Moriah es donde Abraham lleva a su hijo Isaac y va a ser Isaac presentado delante de Dios en medio de un altar que Dios le solicitó a Abraham que pusiera a su hijo, a su único hijo. Número 2, la disposición diligente de Abraham, la vimos el domingo pasado, una disposición diligente. Abraham no titubeó, Abraham no se quejó, Abraham solamente fue un hombre muy diligente. Y el tercer punto que vimos también fue una entrega por amor. Es decir, lo que motivaba el corazón de Abraham, lo que motivaba el corazón de Isaac era el amor que tenían por Dios. Abraham estaba seguro, Abraham estaba claro, Abraham estaba convencido de que Dios era el Dios que él sabía que iba a proveer, que Dios es un Dios grande. Hoy nos toca poder ver entonces a partir los 3 puntos, les digo, el anterior, la adoración verdadera, y necesitamos terminar de ver las grandes enseñanzas, Dios proveerá, y se ve la doctrina de la sustitución. Esto es lo que nosotros tenemos que trabajar, estos 3 puntitos para los que están anotando. Dios probó a Abraham en el Salmo 24:3 y dice que hay una entrega por amor. Vimos esto en capítulo 22, verso del 1 al 4. ¿Cuántos se acuerdan? Vimos que todo lo que pasó ahí, la actitud de Abraham, cómo pasaron 3 días y Abraham estuvo ahí en medio de este tiempo. Una adoración verdadera, tal vez si me acompañan a 22:5 para poder ver un poquito de esto, que fue donde creo que quedamos ahí. Vean qué interesante, hermanos. En 22:5 habla que Abraham le está diciendo a los siervos: yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, hay un aspecto interesante, la actitud que comprende la adoración: yo y el muchacho iremos allá y adoraremos. Hermanos, esta enseñanza de 22:5 es algo que a nosotros debiera tocar en nuestro ser y que debiera ponernos en la perspectiva de nuestra obediencia a Dios en medio de una situación tan adversa y tan difícil. ¿Qué haríamos nosotros cuando Dios nos solicite que entreguemos algo? A Abraham le está pidiendo: Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Y sin embargo, Abraham vea la actitud que comprende una adoración verdadera. La adoración verdadera es la convicción de fe y cómo la proclamación de una palabra que sale de la boca de Abraham hace que de verdad las cosas sucedan de una forma extraordinaria. Hermanos, yo no sé cómo está usted y qué esté pasando usted. Y yo quiero hacer un énfasis en esto. Nuestro Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuera. Usted no es ni yo soy el que llamo las cosas que no son como si fueran. Pero, ¿sí me voy a entender? Dios, nuestro Dios que es sobrenatural, llama las cosas que no son como si fueran. Pero usted y yo
necesitamos también saber cuál es nuestra forma de hablar. Hermano, porque a veces queda un gran vacío en medio de lo que nosotros somos como creyentes, de lo que somos como hijos de fe, como somos como personas que creemos y confiamos en Jesús. Y a veces nuestra forma de hablar y nuestra forma de proclamar algunas cosas, hermanos, quedan muy cortas de la verdad de Dios. A veces, y yo no le estoy diciendo aquí que usted tiene que tener una actitud mental positiva. Yo estoy diciendo, usted tiene que llamar las cosas conforme Dios las ha llamado. Y yo creo que Abraham llamó y dijo, yo y el muchacho iremos y adoraremos. Para él no era una carga. Para él no era un asunto de un gran compromiso. No iba afligido, no había una queja. Él estaba confiando y creyendo en Dios, que él iba a adorar a Dios. Y si la adoración a Dios tenía que ver con la entrega de lo que era precioso para él estaba bien. Ahora, a nosotros esto tiene que llamarnos la atención, y a nosotros tiene que llamarnos esto no solamente la atención, sino que tiene que llamarnos a la reflexión. Cuando a veces nos suceden cosas en la vida, que sabemos que de Dios viene y proceden muchas cosas, ¿qué es nuestra actitud, hermano? ¿Cómo llego yo? Normalmente a veces llegamos por la fuerza. A veces llegamos y decimos, bueno, Señor, de ni modo. Hay personas que hablan de esa forma. Dice, bueno, es que ¿qué me toca? No tengo más para dónde. Hermano, pero es que usted está muy enfermo. Sí, es que dele gracias a Dios, ve ahora al Señor, dígale, Señor, aquí está. Sí, es que ¿qué puedo hacer? No, yo sé que no es nadie de esta iglesia, ¿verdad? Que ahora sí, eso en otros lugares. Reflexionemos, hermanos. Reflexionemos. ¿Usted cree que su matrimonio está perdido? Decir, es que ni modo, ya no puedo irte, lo más que me queda es aguantar a esta mujer o es aguantar a este hombre porque ni modo. Así no podemos nosotros hablar, así no debemos hablar. Nosotros debemos hablar conforme a la Escritura. Nosotros debemos de hablar conforme el corazón de Dios. Nosotros podemos hablar de las promesas que de Dios proceden. Porque Abraham estaba hablando así, yo y el muchacho iremos y adoraremos. Hermano, ¿cómo está en su corazón usted? ¿Cómo está usted en su vida? Porque a veces nosotros nos cuesta tanto adorar al Señor en medio de lo que Él nos está solicitando. A veces es como que algunos se molestan y se enojan con Dios porque Dios me quitó tal o cual cosa. Así se sienten. Dígame usted si a usted ha ido a algún funeral, aún de un más creyente, y usted lo primero que oye es, ¿por qué el Señor me la quitó? De ahí salió la canción, ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Qué mente, ¿verdad? Hermanos, pero es verdad. Porque cuando nosotros estamos en adversidad, porque como hoy estamos con el agua caliente, porque si estamos gracias Gabriel, en el agua caliente, porque nuestra reacción es a veces tan de una forma no adecuada, hermano. Nos quejamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? El martes vimos una gran diferencia en el por qué y en los para qué. Vengan el martes, para que usted y yo aprendamos del para qué de Dios, que nunca alcanza, y el por qué nunca va a llegar a tener una respuesta a tu vida, porque en el por qué usted se va a encontrar, hermanos, debatiéndose con Dios. El para qué de Dios es el que a nosotros nos moldea. ¿Qué está pasando en tu núcleo familiar? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué estoy viviendo? ¿En cuál punto del agua caliente estoy? ¿Por qué entonces no adoro al Señor? Porque entonces con acción de gracias no lo hago. Bueno, esta es la gran enseñanza que el monte de Moriah nos deja a nosotros con respecto a este punto de Abraham. Abraham, hermanos, inmediatamente dijo, yo voy a ir a adorar. Y también Isaac, su hijo, hasta que en el momento había obedecido a su padre Abraham. Isaac era un muchacho que sabía cómo obedecer a sus padres. Y todos los Isaac son ejemplo en esto. Que está Isaac allá.
Los Isaac obedecen a sus padres. Los Isaac son ese espíritu de Isaac, es un espíritu que en nosotros debiera trascender, hermanos. Hermanos, y también otro aspecto digno de mencionar es la convicción de Abraham al de regresar con su muchacho después del holocausto. La fe como un fruto del Espíritu Santo. Es impactante, hermanos, como Abraham de verdad, una actitud que comprende adoración de convicción. Volveremos, les dijo, volveremos. Hermanos, hay mucha gente que se da por derrotada antes de tiempo. No, yo sé que yo seguro ya de esta no me paro. Sí, algún día usted también se va a morir, hermano. Pero no es lo que queremos para ir al cielo. ¿Sí o no? ¿O no queremos? ¿Sí? ¿No? Bueno, está bien. Pero la convicción. ¿Cuál es la convicción, hermanos? La convicción de que volveremos. Aquí hay otra enseñanza. Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Veamos Hebreos capítulo 11, versos 18 y 19. Así se registra en el Nuevo Testamento. Hermanos, dice la Escritura en 11, 18 y 19. Y les voy a leer en Nueva Traducción Viviente. ¿Estamos ahí? Amén. Dicen amén. Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Qué les parece? Estamos claros en Hebreos. Y note, voy a hacer un poquito de énfasis con el asunto de Hebreos. Déjenme que yo me coloque aquí en Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 11, el verso 18. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Ay, hermanos, aquí nosotros debemos de otra vez meditar profundamente. Dios le había dicho, Isaac es el hijo de la promesa. Esa era la palabra que había trascendido. Dios había hablado con Abraham y le dijo, en Isaac yo me haré descendencia. Pero después viene Dios y le pide a Isaac. Yo no sé cómo usted y yo nos pudiéramos sentir cuando Dios me dice una cosa y después pareciera que dice otra. Pero saben, hermanos, Dios estaba diciendo lo mismo. Siempre dijo lo mismo. Isaac es el hijo de la promesa. Pero a veces nosotros queremos agarrar las cosas de Dios como si fueran nuestras. Isaac era el hijo de la promesa de Dios. Es Dios quien sacaría multitudes. Es Dios a través de Isaac sacando lo que él había prometido. No era con respecto a Abraham y Sara. Era con respecto a Isaac. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Es decir, Dios dijo, en Isaac yo haré que él sea el hijo de la promesa. Y así lo cumplió Dios. Pero a su forma, y la forma en que Dios podía llegar a que Isaac cumpliera su plan y su propósito, era saber qué había en el corazón de Abraham. Hermanos, y así es como a nosotros nos pasa. Muchas veces nosotros creemos que es que Dios me dio algo y me quitó algo. Nunca Dios es así. Lo que Dios nos da, Él nos lo da. Y nos lo da para cumplimiento de un propósito. No para que usted y yo hagamos con aquello lo que nosotros queramos. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios nos da a nosotros? Dice que Dios dio dones a los hombres. Y dentro de los dones, nosotros pensamos que son nuestros. ¿De quién es el don? Y algunos se resisten. Algunos en medio de la comunidad de fe que requerimos como comunidad de fe, que los dones fluyan, que los dones de verdad se den y sea parte del mover del Espíritu en la iglesia. A veces algunos se niegan pensando que son. ¿De quién es el don? ¿De quién es el don? Con convicción. De Dios. ¿De quién era Isaac?
¿Entendió Abraham esto? Claro. Claro que sí lo entendió. Y si usted y yo no entendemos, hermano, por eso es que nosotros no soltamos ni tan siquiera un colón más, el 10%. No puede ser el 10.1, no, el 10. No puede. Lo que Dios nos pide es lo que Él nos ha dado. Dígale al hermano que está a la par. Lo que Dios te pide es lo que Él te ha dado. Entonces, ¿de quién es? ¿Te ha pedido Dios algo en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Cuando Dios nos pide, hermano, tenemos que estar atentos. El don es de Dios. La iglesia es del Señor. Amén. Amén. ¿De quién son tus hijos? No, no estamos muy convencidos. Los hijos son de Dios. Nuestros hijos son de Dios. Aunque nosotros como padres queremos que ellos hagan lo que nosotros querramos. ¿Aló? Son de Dios, pero nosotros no los soltamos. Nuestros hijos son de Dios, pero yo soy el que le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer. ¿Son de Dios o no son de Dios? Nuestro corazón entra en la zozobra en medio de estos espacios. Dios tiene el cuidado de nuestros hijos. Dios tiene el cuidado de nuestra familia. Dios tiene el cuidado de la iglesia. La iglesia no depende de ningún hombre. La iglesia depende del Señor, que es la cabeza. Tu familia y mi familia están en las manos de Dios. Y necesitamos entonces con toda tranquilidad de verdad adorar a Dios entregando lo que Él quiere que nosotros entreguemos. Si a usted le cuesta entregar algo, hermano, dése una vueltita por el monte Moriah, porque ahí en ese monte Dios va a proveer para usted la convicción de lo que Él quiere y requiere de usted. Amén. La sustitución también la podemos ver en Génesis capítulo 22 y en el verso 8. Eso es parte de la doctrina de la sustitución que se dio ahí. Queda claro, hermanos, que Dios no quería que el sacrificio fuera de Isaac. Solo estaba probando a Abraham en su corazón. Hermanos, Dios está probando a Abraham y saber qué había en su corazón. La doctrina de la sustitución se da en este monte Moriah. Dios se proveerá para sí cordero. Y aquí, hermanos, es necesario otra vez contemplar cuando estamos hablando de la doctrina de la sustitución, de esta parte del plan de Dios, el Padre que provee para sí el Cordero de Dios, para que siendo ofrecido en una ofrenda, el sacrificio sea una vez y para siempre. Dios probando a Abraham y saber qué había en su corazón. La prueba de Dios no es para desechar. La prueba de Dios es para saber cómo aprobar de lo que hay en nosotros. Si en esta mañana usted y yo somos probados por Dios, tendremos que decir, gracias Señor, porque a través de esta prueba tú sacarás lo que tengas que sacar de mí. ¿Cuántos necesitamos la prueba? Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es el que me queda más claro. Cuando usted llega a comprar un lapicero, ¿qué hace usted? Lo prueba. ¿Para qué lo prueba? Para ver si pinta rico, si está bien de color, ¿verdad? Entonces, lo mismo hace Dios con nosotros. Dios prueba para aprobarte. Dios nunca aprueba para desechar. Amén. Nosotros necesitamos entenderlo así. Si la prueba de Dios viene a mi vida, es porque Él quiere que yo salga aprobado. No quiere Dios probarme para desecharme. ¿Sí? No es como el mundo piensa. El mundo siempre va sobre aquellas cosas que son mejores para ellos. Nuestro Dios no, más bien de lo débil, de lo que no era, escogió, ¿verdad? Para que fuéramos un grupo de un pueblo, un grupo de sacerdotes, un grupo de iglesia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que viene cuando la prueba viene?
¿Por qué Dios prueba? ¿Por qué Dios prueba? Todavía no están convencidos. Señor Jesús. ¿Por qué Dios prueba? Vamos, ¿por qué Dios prueba? ¿Por qué Dios prueba? ¿Cuántos quieren ser probados? Se me bajó el coro. Me quedé como en una sola voz después de 4. ¿Por qué Dios prueba? ¿Y cuántos queremos la prueba? Claro, hermano, la prueba indica que Dios está trabajando conmigo. Dios me está tomando en cuenta a mí en medio de una situación, me está poniendo en el agua caliente para ver qué sale de mi corazón y de mi vida. Porque la única forma en que Dios hace y puede ver lo que hay en mi corazón es cuando yo lo saco, hermano. Ahora usted me diría, pues Dios no necesita probarme tanto para saber quién es, porque Él es Dios. Pero saben, hermanos, hay un principio que es el principio de obediencia y el principio de fe, que Dios sí tiene que saber cómo ando yo en mi corazón. Usted podría decir, Señor, yo te amo. Y te amo tanto, Señor. Y yo amo tanto tu nombre. Y yo tengo tanta fe. Y el Señor dice, ¿de verdad? ¿Me amas y tienes tanta fe? Yo quiero verlo. Yo quiero gozarme. Porque en medio de la prueba Dios no te falta. En medio de la prueba Dios no te falla. En medio de la prueba Él va con usted. Él va adelante como poderoso gigante. Pero nosotros tenemos que tener la percepción y estar clarísimos que mi Dios va delante de mí. Porque en la prueba Él me va a probar. Porque en medio de la prueba Él sacará victoria. Porque en medio de la prueba Él quitará lo que de mí no está bien, hermano. Al propio Hijo. Por lo que padeció Jesús, aprendió obediencia. El monte Moriah es un monte reconocido, un monte que Jesús se lo conoce al dedillo. Ahí Él pagó el precio más alto. La sustitución se da ahí. Dios te proveerá. Noten esto, hermano. Abraham estaba dispuesto a que de verdad Dios hiciera con él lo que él quisiera. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de todo este tema, en medio de la enseñanza vemos paralelismos bien especiales que fueron mostrados desde el libro de Génesis, hermanos, hasta el libro del Apocalipsis, en donde se proyecta, hermanos, el tiempo presente para que nosotros entendamos que Dios sí tenía un plan trazado desde antes de los tiempos. Él es el Cordero inmolado desde antes del tiempo. Y es el Cordero inmolado. Él se había hecho para sí un hijo. Hermanos, Él hace hijos a través de una forma muy particular. Nosotros a veces hacemos hijos de una forma distinta. ¿Cuál es la forma de nosotros de hacer hijos? Normalmente nosotros los seres humanos hacemos hijos a la forma en la que nosotros creemos o nos conviene o nos parece. Pero usted sabe que Dios tiene solo una forma de ser hijos. ¿Sí sabía o no sabía? Ok, la única forma en que Dios tiene para ser hijos es a través de la prueba. A través de la disciplina, a través de la obediencia. Ese es el manual de Dios. El que es hijo, obedece. El que es hijo, camina. El que es hijo, hace lo correcto, cueste lo que cueste. Usted y yo tendríamos que estar ahí y saber si de verdad soy hijo o no. Porque cuando vienen los momentos duros, pasan en los núcleos familiares, pasan en nuestras familias. Mientras usted le diga a todos que sea su hijo, usted tiene hijos. Papito lindo, mi amor, mi mamita linda. Un momento en que usted pare y frene, ¿verdad? Ya empezó usted con un problema. Ya empezó usted a tener dificultades. Y la misma persona que te decía que te amaba y que te besaba y que te quería mucho, y esa persona se convierte en otra cosa. Se convierte en algo distinto, se convierte en algo diferente. Ya no quiero a mi papá. ¿Por qué? Mi papá es un anticuado, es un odioso, no me entiende.
Es un viejo. Es viejo, viejo el viento y todavía sopla. Y yo todavía soplo. Menos, pero soplo. Pero así son los hijos. Una vez que usted llegue y los quiera tener en medio, ay hermano, tenga a sus hijos sobre los beneficios, principios y valores del reino de los cielos. Para que usted vea. Creo que fue que el martes que compartí con respecto a la diferencia de cómo nosotros, no, establecemos, fue no sé cuándo, hermano, yo hablo tanto que no sé cuándo. Pero que a veces nosotros sacrificamos a nuestros hijos, los ponemos en disciplina en medio cuando están los exámenes. Uy, ay, ay, hermano, en el periodo, ahorita vienen exámenes, ¿verdad? Entonces uno ve a los hijos, todo el mundo está encerrado en su casa, usted no me sale hasta que estudie, usted de aquí no se mueve, nadie se mueve, todo el mundo se paraliza, el mundo se paraliza porque usted tiene que traerme un 10 en la próxima nota. ¿Por qué no nos pararemos así? Y le decimos a nuestros hijos, usted de aquí no se para, usted se hinca, usted tendrá que orar, usted se va a meter a ayunar porque esto es lo que a usted le conviene. No, hermano. Dios hace hijos de esa forma. Disciplina, amor, gracia, misericordia. Dios no llama a lo malo bueno, ni a lo bueno le dice malo. Amén. ¿Es usted un hijo? ¿Soy yo un hijo? La doctrina de la sustitución desde el monte Moriah. Dios se proveerá para sí un cordero. ¿Por qué Dios dice esto, hermano? ¿Por qué Dios le dice a Abraham, Dios va a proveerse un hijo? ¿Por qué? Porque no es en Isaac donde él va a estar satisfecho. Dios no acepta los sacrificios de tipo humano, por lo tanto toda inmolación de este tipo queda descalificada. Usted no tiene que hacer un sacrificio humano, usted tiene que, y yo también, tiene que trascender sobre lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y Él dice, traigan sacrificio de alabanza, traigan a Dios aquellas cosas que Dios nos está pidiendo. Hermanos, el monte Moriah implica que nosotros tenemos que ceder, que tenemos que llegar ahí. Este monte recibe ese nombre porque Abraham vio de qué manera, cómo Dios se proveía para sí sacrificio que sustituyó a Isaac, que había sido pedido para el holocausto. Hermanos, Dios es un Dios que establece justicia, y Dios sí sabía que el único que podía hacer el sacrificio era este cordero, el cordero que iba a ser inmolado. Dios proveerá para sí cordero. Es Isaac quien le pregunta, Padre, ¿y dónde está? ¿Y dónde está el animal que va a ser sacrificado? Y Abraham le dijo, oiga, ¿cómo hablan hoy los animales? No, ¿verdad? No dijo eso. ¿Dónde está el cordero? Escuchen, hermanos. ¿Cuál fue la pregunta de Abraham? Es de Isaac. Ok. ¿Qué es la pregunta de Isaac? Es una pregunta que hoy tenemos nosotros que plantearla, hermanos. ¿Qué fue lo que preguntó Isaac? Dígale a su vecino ahí. Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Así, hagámoslo así como un poco, así como que estamos metidos en un poco ahí, así, como, Dígale. A ver, o no, vea, así es como hay que hacerlo. ¿Qué dijo Isaac? ¿Dónde está el cordero? A ver, 1, 2, 3. ¿Dónde está el cordero? Y la pregunta para hoy es válida. Esta pregunta tiene que ser una pregunta que obtenga respuesta de nosotros como iglesia. ¿Dónde está el cordero en tu vida? ¿Dónde está el cordero en ti? ¿Dónde está el espíritu del cordero? ¿Dónde está el espíritu de Jesús colocado en tu vida? Yo no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu del cordero. Estoy hablando del espíritu del Cristo de la gloria en tu vida. Estoy hablando de la forma en la que Jesús se manifiesta a través de tu vida. Es la vida de Jesús manifestándose a tu vida. Ay, ¿dónde está el cordero?
Isaac pregunta a su padre: ¿dónde está el cordero? Hermanos, esto es significativo, es una palabra profética que salió desde ese tiempo en el monte de Moriah, porque es el monte de Moriah que hace hijos. Es en el monte de Moriah donde aprendemos a ser hijos. Es en el monte de Moriah en donde entendemos que Dios proveerá. Es en el monte de Moriah donde aprendemos que si Cristo en mí no es la esperanza de la gloria, yo estoy muerto. Yo no estoy funcionando. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el Espíritu de Cristo en ti? ¿Dónde está el Espíritu de Cristo en mí? ¿Ustedes quieren saber dónde está? Solamente retomemos nuestras formas en el lugar, en el hogar, en el trabajo. ¿Ese era el Espíritu de Cristo? Del Espíritu de Cristo, que no es el Espíritu Santo, se dice que aún la caña cascada no quebrará, y aún el pábilo que humea no botará. El Espíritu de Cristo es un espíritu suave. El Espíritu de Cristo es un espíritu de verdad. ¿Está el Espíritu de Cristo en medio de tu núcleo familiar? ¿Está en ti? ¿Está en mí? ¿Estás listo para ser sacrificado? ¿Está listo para poner usted delante de Dios lo que Dios está pidiéndole en esta mañana? ¿Aló? Hermanos, Dios se proveerá para sí de un cordero. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver que lo que Dios quiere de usted y de mí es para Él. Su matrimonio es para su gloria. Su trabajo es para su gloria. Sus hijos son para su gloria. Su guapura es para su gloria. Lo que usted es, lo que usted hace, por donde usted camina, es para su gloria. Usted y yo hacemos todo lo que hacemos para su gloria. Doña Yalile, su cumpleaños es para su gloria. ¿Sabe? ¿O no? Elena, que nos va a traer qué. También Dios se proveerá un hijo. En Génesis 22:14, acompáñenme ahí porque tengo que ir terminando. ¿Qué dice ese 22:14, hermano? Y dice la escritura: Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh. Y dice la escritura, llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque Jireh es el nombre designado al Señor por proveer el sacrificio en el lugar de Isaac. El Señor se suministrará o se proveerá para sí. Hermanos, interesante es poder ver cómo la raíz, hay una raíz en el griego ahí que habla de Jireh, que es la raíz Ra, que denota básicamente ver con los ojos, es aprender y conocer con lo que se mira. También es la observación y comprensión espiritual de una visión. También se puede entender que Dios se reveló, se hizo ver. Es decir, Jehová proveerá implica en su raíz como que Él se dejó ver en medio de la situación. En medio del agua caliente Él se deja ver. En medio de la crisis Él se deja ver. Si yo digo Jehová Jireh, estoy diciendo Él es el proveedor. Él me provee. No porque tengo cosas, porque espero y confío que Él traiga las cosas a mi vida. Él es Jehová. Jehová Jireh. ¿Qué significa? Mi Dios es mi proveedor. ¿Quién es tu proveedor? Y ven cómo entonces tenemos que empezar a cambiar en nuestra mente. ¿Quién es el que te provee? Si usted ha pensado que es su profesión, que es su trabajo, y gracias a Dios por la profesión y gracias a Dios por el trabajo, pero el que te provee es Jehová. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Jehová es la roca de mi salvación. Él es Jehová Jireh, mi
proveedor. ¿Quién es tu proveedor? Jehová Jireh. En el monte de Moriah se aprende que Él es el que provee. Hermano, qué importante es saber y entender esto de los montes, porque yo creo que nosotros como iglesia necesitamos ir a nuestras raíces. La fe de Abraham se ve probada y sale aprobado. La fe de Abraham en el monte de Moriah fue probada. Si nos ponemos a nivel humano, usted y yo no sé cómo pensar de Abraham. Usted lo haría, yo lo haría. Hermanos, estamos listos a darnos, porque Dios te quiere. Dios quiere proveerte. Dios te va a proveer. ¿Cuántos pueden recibir esta palabra? Dios te va a proveer. Él va a proveer lo que usted necesita. Él va a proveer lo que Él sabe que es beneficio para usted. Él va a proveer tus necesidades y las mías. Tal vez usted piensa que usted necesita un carro, pero Dios sabe que lo que usted necesita es una bicicleta. Tal vez usted piensa que usted lo que necesita es un novio, y tal vez Dios dice, no, lo que usted necesita es estar sola. Tal vez usted piensa que usted lo que necesita es, y Dios sí sabe que usted necesita. Usted puede decírselo, dígaselo al hermano, Dios sí sabe que usted necesita. A ver, dígale. Anita, Dios sí sabe que usted necesita. Y Anita Cajiao también, usted sabe qué es lo que Dios necesita. Anita, ¿sabe que se llama Anita también ella? Ok, Anita. Mucho gusto. Okay. Y lo último, hermanos, en este 22:12, hay algo que es espectacular. El ángel reconoce que por el temor, o sea, el respeto reverente de Dios a Abraham, que no rehusó escatimar a su propio hijo, hermanos, se lo entrega. Y yo quiero que nos pongamos en pie ahorita en este momento y que con la Biblia en nuestras manos, en Génesis capítulo 22, y yo quiero, hermanos, que cuando leamos esto, lo vamos a leer primero, lo vamos a leer